El reloj del tribunal marcó las 9 de la mañana y los asientos ya estaban repletos. En la mesa principal, sentada con la espalda recta pero los hombros ligeramente hundidos por el cansancio, estaba Danielle Hart. 34 años, madre de 2 hijos, enfermera de urgencias, aún vestía sus scrubs azules descoloridos, el mismo par que había usado durante su turno nocturno de 12 horas. Su cabello, recogido en un moño desaliñado, dejaba escapar mechones rebeldes alrededor de su rostro pálido. Su gafete de identificación, aún enganchado al costado, oscilaba levemente cada vez que respiraba. Los zapatos deportivos, gastados por años de correr entre camillas, tenían los cordones medio desatados. No había tenido tiempo de ir a casa. Ni de cambiarse. Ni siquiera de tomar un café. Había salido corriendo del hospital después de estabilizar a un niño de 7 años en paro cardíaco a las 4:17 de la mañana, había firmado los papeles de transferencia. Había dejado notas detalladas para el equipo diurno, y luego había subido a su auto para llegar justo a tiempo a esta audiencia. No era opcional. Su exmarido, ahora con un abogado caro y un traje más costoso que su salario mensual, había presentado una moción para modificar la custodia, alegando que su trabajo la volvía emocionalmente inestable y ausente para sus hijos. Danielle llevaba documentos médicos firmados por sus supervisores, declaraciones de sus vecinos, hasta los informes de la terapeuta infantil que confirmaban que sus niños estaban bien cuidados. Pero lo que no esperaba era la reacción de la jueza. Jueza Lenora Barón. 62 años. Toga impecable, pelo gris recogido en un estricto moño bajo, gafas de lectura que descansaban sobre una nariz afilada. Mujer de protocolos inquebrantables y mirada capaz de helar la sangre. Cuando levantó la vista del expediente y sus ojos se posaron en Danielle, toda la sala pareció contener el aliento. Señorita Hart, dijo, con una voz que cortó el aire como un escalpelo, ¿acaso cree que esto es el servicio de urgencias? Danielle parpadeó, demasiado agotada para procesar el sarcasmo. No, su señoría. Vine directamente de mi turno nocturno. La jueza Barón elevó una ceja con lentitud deliberada, como si estuviera frente a un acusado que hubiera violado una orden judicial. Este es un tribunal de familia, no una sala de descanso para personal médico, declaró, articulando cada palabra como si Danielle fuera incapaz de comprender el español básico. Se espera que quienes comparecen ante mí vistan de manera apropiada. Un murmullo incómodo se extendió por la galería. El abogado de Danielle, Matt Listister, se inclinó hacia adelante para intervenir, pero la jueza lo silenció con un gesto brusco de su mano. Basta, señor Listister. Sus ojos volvieron a clavarse en Danielle. Señorita Hart, está aquí para pelear por la custodia de sus hijos, y sin embargo, ¿se presenta ante este tribunal vestida como si fuera a dormir una siesta? Danielle apretó los puños bajo la mesa. No por ira, sino para evitar que le temblaran las manos, el efecto residual de la adrenalina de horas atrás, de comprimir el pecho diminuto de ese niño una y otra vez hasta que su corazón volvió a latir. La galería seguía mirando. Algunos con lástima, otros con incomodidad, unos pocos con desdén. Pero Danielle no bajó la mirada. Con todo respeto, su señoría, dijo, con una calma que sorprendió hasta a ella misma, estos pijamas todavía tienen sangre. Hizo una pausa, permitiendo que las palabras resonaran en el silencio repentino. No es mía, aclaró, su voz ahora un hilo áspero. Pertenece al niño de 7 años al que ayudé a reanimar esta madrugada. No tuve tiempo de cambiarme. Solo tuve tiempo de elegir entre salvar una vida, o llegar 5 minutos tarde por ponerme un traje que a usted le pareciera presentable. El tribunal se congeló. La jueza Barón abrió la boca para replicar, pero por primera vez en su carrera, no encontró palabras. Porque la verdad había entrado en esa sala. Y vestía scrubs manchados de sangre. El silencio que siguió a las palabras de Danielle era tan espeso que se podía escuchar el crujido del cuero de los asientos cuando alguien en la galería cambiaba de posición.
La jueza varón tenía los labios aprimidos en una línea blanca, sus dedos largos y huesudos, adornados solo con un sencillo anillo de graduación, tamborileaban sobre la superficie pulida de su estrado con un ritmo irregular que delataba su incomodidad. En la segunda fila, una reportera del periódico local dejó caer su bolígrafo, que rodó por el piso de madera con un eco que sonó como un trueno en aquel silencio. El asistente judicial, un joven de no más de 25 años con corbata mal anudada, tragó saliva audiblemente. Daniele mantenía las manos sobre la mesa, manos que habían comprimido un pequeño pecho infantil no hacía ni 5 horas. Y notó con cierta ironía que todavía tenía una mancha de yodo en su muñeca izquierda que no había logrado quitarse en el apresurado lavado de manos entre el hospital y el tribunal. La jueza varón ajustó sus gafas de lectura con un movimiento brusco. Señorita Hart, comenzó, pero su voz, habitualmente tan segura, mostró por primera vez una fisura, un titubeo casi imperceptible. Este tribunal valora el servicio médico, pero hay protocolos que... Fue interrumpida por un sonido inesperado. En la última fila, alguien tosió. No una tos discreta, sino una tos abiertamente fingida, seguida de un murmullo deliberadamente audible: «Dios mío, qué falta de respeto». Todas las cabezas giraron hacia atrás. Una mujer de unos 40 años, vestida con un traje de chaqueta que gritaba abogada corporativa, se removía en su asiento con una expresión de abierto desdén. Su manicura impecable brillaba bajo las luces fluorescentes cuando hizo un gesto despectivo hacia Daniele. El abogado defensor, Matt, se puso de pie tan rápido que su silla casi se cae. Objeción, su señoría. Comentarios inapropiados de la galería. Pero antes de que la jueza pudiera responder, ocurrió algo extraordinario. Desde el otro extremo de la sala, cerca de las puertas, una figura se levantó. Era una mujer mayor, pelo blanco recogido en un moño tirante, vestida con el uniforme azul real de enfermera jefe. Nadie la había visto entrar. Con permiso de la corte, dijo con una voz que llevaba décadas dando órdenes en salas de emergencia. Soy la doctora Evelyn Marcos, directora de enfermería del Hospital General. Llegué tarde porque también venía de turno. La jueza varón abrió la boca, pero la doctora Marcos continuó, avanzando por el pasillo central con pasos firmes que resonaban como martillazos en el silencio. Esos pijamas, que tanto ofenden a la corte, señaló hacia Daniele, son lo que mi equipo usa para salvar vidas. Esa sangre que la señorita Hart no tuvo tiempo de lavar pertenece al hijo de alguien. Un niño que celebrará su 8º cumpleaños gracias a que ella terminó su turno 2 horas tarde. Se detuvo justo frente a la barrera que separaba la galería del área del tribunal, sus zapatos ortopédicos plantados con firmeza en el suelo. Si este tribunal considera que la ropa limpia es más importante que salvar niños, entonces quizás deberíamos reevaluar nuestras prioridades como sociedad. Un estruendo sacudió la sala cuando el hombre sentado junto a la reportera, un tipo corpulento con chaqueta de cuero, se puso de pie aplaudiendo. En cuestión de segundos, media docena más de personas se unieron a él. No eran aplausos de ovación, sino golpes fuertes y deliberados, como martillos sobre yunque. La jueza varón palideció visiblemente. Su mazo cayó 3 veces con fuerza. Orden. Orden en la sala. Pero el daño estaba hecho. En los asientos reservados para la prensa, 3 teléfonos estaban ahora levantados, grabando. Un fotógrafo del periódico local ajustaba frenéticamente su lente. Daniele, todavía sentada en su lugar, sintió como una gota de sudor frío le recorría la espalda bajo los crabs. No era miedo. Era adrenalina pura, la misma que sentía cuando un código azul se prolongaba demasiado. Sabía, con una certeza instintiva, que acababa de cruzar un punto de no retorno. La jueza varón respiró hondo, recuperando algo de su compostura. Señorita Hart, este tribunal no menosprecia su profesión. Pero las reglas existen por una razón. Fue entonces cuando Daniele notó el movimiento en el pasillo lateral.
Un alguacil entraba corriendo, sus botas resonando contra el piso de mármol. Llevaba algo en la mano, un sobremanila. Disculpe la interrupción, su señoría, jadeó el alguacil. Esto acaba de llegar para el caso Hart. Dice que es urgente. La jueza frunció el ceño, pero aceptó el sobre. Cuando lo abrió, su expresión cambió de irritación a confusión, luego a algo que podría haber sido remordimiento. Era una foto. Una foto impresa en papel de impresora común, todavía húmeda por la prisa con que había sido revelada. Mostraba una cama de hospital pediátrico, con un niño pequeño conectado a monitores. A su lado, inclinada sobre el pequeño paciente, se distinguía claramente la figura de Daniele, sus scraps azules manchados, su pelo recogido en el mismo moño deshecho que llevaba ahora. Escrito a mano en la parte inferior, con letra temblorosa, gracias por elegir salvar a nuestro hijo. Ate, los padres de Noah R. El silencio que siguió fue diferente esta vez. Más pesado. Más significativo. La jueza varón dejó la foto sobre su estrado con mano temblorosa. Cuando alzó la vista, sus ojos ya no mostraban ira, sino algo mucho más peligroso, duda. El tribunal tomará un receso de 15 minutos, anunció, su voz notablemente más baja. Bailiff, por favor acompaña a la señorita Hart a que consiga una taza de café si lo desea. Fue la primera concesión. La primera rendija en la armadura del protocolo. Y afuera, en el pasillo, mientras Daniele se apoyaba contra la pared fría tratando de recuperar el aliento, escuchó los primeros murmullos que se convertirían en un torrente antes de que terminara el día. ¿Viste lo que pasó adentro? Es la enfermera de la foto que está circulando en Twitter. Dios mío, ¿en serio la regañaron por llevar puesta su ropa de trabajo? El mundo estaba cambiando. Un scraps a la vez. El murmullo en la sala del tribunal había alcanzado un volumen casi inaudible cuando la jueza varón regresó de su receso. Sus pasos, normalmente firmes y decididos, ahora parecían medidos, casi vacilantes. Al sentarse en su estrado de roble pulido, ajustó su toga con un movimiento que parecía más un gesto nervioso que el habitual ademán de autoridad. Daniele seguía sentada en la misma posición, sus scraps arrugados formando pequeños pliegues alrededor de sus caderas. Notó que el reloj de pared marcaba las 11:47 de la mañana, llevaba exactamente 2 horas y 47 minutos sin dormir, calculó automáticamente, como solía hacer durante los largos turnos en el hospital. El abogado oponente, Leland Grant, se levantó con la estudiada elegancia de quien ha ganado demasiados casos. Su traje de lana italiana valía probablemente más que el sueldo mensual de Daniele, y el reloj de muñeca que asoma bajo sus puños impecablemente almidonados brillaba bajo las luces fluorescentes. Con permiso de la corte, comenzó Grant, su voz modulada para proyectar una mezcla de respeto y condescendencia. Me gustaría retomar el interrogatorio a la señorita Hart. La jueza asintió brevemente, pero sus ojos, normalmente tan penetrantes, parecían distraídos, fijos en la foto del niño que ahora descansaba sobre su estrado junto a los documentos del caso. Grant se acercó a Daniele con la calculada lentitud de un depredador. Su perfume caro, algo con notas de sándalo y bergamota, llegó hasta ella antes que sus palabras. Señorita Hart, comenzó, haciendo una pausa dramática mientras hojeaba sus notas, usted afirma que no tuvo tiempo de cambiarse después de su turno. ¿Es correcto? Daniele asintió, sintiendo cómo la fatiga pesaba en sus párpados. Sí, eso es correcto. Grant hizo un gesto teatral de asombro. Y sin embargo, según los registros del hospital que hemos obtenido, su turno terminó oficialmente a las 7 de la mañana. La audiencia comenzó a las 9 de la mañana. ¿Eso le da 2 horas completas? El murmullo regresó a la galería. Daniele notó cómo varias cabezas se inclinaban hacia sus vecinos, susurrando comentarios. Sintió más que vio los múltiples teléfonos que ahora apuntaban hacia ella, sus pequeñas luces rojas indicando que grababan. En realidad,
respondió Daniele, su voz más firme de lo que esperaba. El niño entró en paro cardíaco a las 4:17 de la mañana. Terminamos de estabilizarlo a las 6:53 de la mañana. Hizo una pausa, recordando el sonido agudo del monitor cuando el pequeño corazón había vuelto a latir. Después de un código así, hay que hacer el papeleo, reportar a los padres, entregar el caso al equipo diurno. Grant la interrumpió con un movimiento de mano. Entiendo. Pero elige mis palabras con cuidado, señorita Hart. ¿Decide usted voluntariamente trabajar esos turnos nocturnos, sabiendo que tiene responsabilidades parentales? La trampa era obvia. Daniele respiró hondo, notando cómo el sudor frío le recorría la espalda bajo los scraps. En la galería, la doctora Marco se inclinó hacia adelante, sus nudillos blancos al aferrarse al respaldo del asiento delante de ella. Trabajo noches porque pagan un 15% más, dijo Daniele con calma deliberada. Ese 15% paga el tratamiento de ortodoncia de mi hija. Paga las clases de natación que mi hijo necesita después de lo que pasó con su padre. Grant frunció el ceño, claramente molesto por haber perdido el control de la narrativa. Señorita Hart, con todo respeto, no estamos aquí para discutir su situación financiera. Estamos aquí para determinar qué es lo mejor para sus hijos. ¿No cree que trabajar noches enteras antes de una audiencia tan importante demuestra cierta falta de priorización? El silencio que siguió fue tan denso que Daniele pudo escuchar el tic-tac del reloj de pared. Notó cómo la jueza varón se inclinaba ligeramente hacia adelante, sus ojos ahora completamente enfocados. Daniele cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había algo nuevo en su mirada, no ira, no frustración, sino una determinación tranquila que hizo que hasta Grant retrocediera un paso. Señor Grant, comenzó, sus palabras medidas y precisas como las dosis que administraba a sus pacientes, cuando ese niño entró en paro cardíaco, no pregunté si sus padres tenían buen crédito. No verifiqué su dirección antes de comenzar las compresiones torácicas. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. Y si alguna vez, Dios no lo permita, es su hijo el que está en esa mesa, ¿qué preferiría? ¿Que la enfermera se vaya porque su turno terminó, o que se quede hasta asegurarse de que respira por sí solo? La galería estalló en murmullos. Alguien en la última fila, probablemente el mismo hombre de la chaqueta de cuero, exclamó un audible «bien dicho». Grant palideció visiblemente. Su pulso era visible en su sien derecha, un pequeño latido rápido bajo la piel perfectamente afeitada. Señorita Hart, ese es un argumento emocional, ¿no un? No es emocional, lo interrumpió Daniele, levantándose de su silla por primera vez. Es factual. Cada minuto que pasé en ese hospital esta mañana fue un minuto que alguien más podría haber dedicado a planchar un traje. Señaló sus scraps arrugados. Esto no es falta de respeto, señor Grant. Esto es lo que parece el sacrificio. En ese momento, algo extraordinario ocurrió. En la galería, una mujer mayor, probablemente una abuela por la edad, comenzó a llorar silenciosamente, sus lágrimas cayendo sobre un pañuelo de encaje. A su lado, un joven con el cabello teñido de azul sacó su teléfono y comenzó a escribir frenéticamente. La jueza varón no hizo nada para calmar la sala. Sus ojos estaban fijos en Daniele, pero su expresión era ahora imposible de leer. Grant, recuperándose, intentó un último ataque. Señorita Hart, ¿no es cierto que ha sido amonestada en el hospital por llegar tarde en múltiples ocasiones? ¿Que su historial laboral muestra un patrón de...? Fue interrumpido por un sonido inesperado. La puerta trasera del tribunal se abrió de golpe, revelando a una mujer menuda con bata de laboratorio sobre su ropa civil, sosteniendo una carpeta gruesa. Con permiso de la corte. La voz de la recién llegada temblaba levemente, pero su postura era firme. Soy la doctora Lisa Nguyen, directora médica del Hospital General. Traigo documentación relevante para este caso. La jueza varón, normalmente tan estricta con los procedimientos, simplemente asintió. Acérquese,
doctora. La doctora Nguyen caminó rápidamente por el pasillo central, sus zapatos cómodos de enfermera haciendo poco ruido contra el piso de mármol. Al llegar frente al estrado, abrió la carpeta con manos que apenas temblaban. Su señoría, estos son los registros completos del incidente de esta mañana. Extendió varias páginas llenas de firmas y sellos oficiales. Incluye declaraciones de todo el equipo médico presente, así como del niño en cuestión, que, para su información, acaba de ser dado de alta. La galería estalló en murmullos nuevamente. La doctora Nguyen continuó, su voz ganando fuerza. También tengo aquí, sacó otro documento, una petición firmada por 147 miembros de nuestro personal, desde médicos hasta personal de limpieza, pidiendo que este tribunal reconozca que los Scraps no son uniformes, son armaduras. Daniele sintió como algo en su pecho se deshacía. No eran lágrimas, había aprendido a contenerlas después de tantos años en urgencias, sino algo más profundo, más esencial. Grant intentó protestar, su señoría, esto es evidencia no sometida a... La jueza Barón lo silenció con un gesto. Tomó los documentos de la doctora Nguyen y los revisó rápidamente. Cuando alzó la vista, sus ojos, normalmente tan fríos, brillaban con algo que podría haber sido, respeto. Señor Grant, dijo con una calma que hacía eco a la de Daniele minutos antes, ¿tiene alguna objeción real al contenido de estos documentos, o solo a su tardía presentación? Grant abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Finalmente, murmuró, no objeción al contenido, su señoría. La jueza asintió. Entonces procederemos. Señorita Hart, continuó, dirigiéndose a Daniele directamente por primera vez sin tono acusatorio, parece que su día ha sido más largo de lo que cualquiera podría soportar. ¿Necesita otro receso? Daniele negó con la cabeza, sintiendo una extraña claridad a pesar del agotamiento. No, su señoría. Solo quiero volver a casa con mis hijos. La simple honestidad de sus palabras cayó como una losa sobre la sala. En la galería, varias personas se secaron discretamente los ojos. Hasta el alguacil junto a la puerta, un veterano endurecido por años en el tribunal, se aclaró la garganta con incomodidad. La jueza Barón asintió lentamente. Cuando habló de nuevo, su voz había perdido todo rastro de la frialdad inicial. Entonces procedamos. Señor Grant, ¿tiene más preguntas para la testigo? Grant miró sus notas, luego a Daniele, luego a la galería llena de rostros ahora claramente hostiles hacia él. Con una expresión que mezclaba derrota y algo parecido a la vergüenza, murmuró, no más preguntas, su señoría. El mazo de la jueza resonó una vez, marcando el final de este capítulo, pero el eco de las palabras de Daniele ya se estaba extendiendo más allá de las paredes del tribunal, hacia un mundo que, al parecer, estaba más que listo para escucharlas. El aire en la sala del tribunal se había vuelto eléctrico. La jueza Barón, normalmente imperturbable, ajustó su toga con un movimiento que delataba una rara incomodidad. Sus ojos, normalmente tan seguros, se posaron por un momento en la foto del niño salvado por Daniele antes de alzar la vista hacia la galería, donde docenas de rostros la observaban con una mezcla de expectación y reproche. En el pasillo, la doctora Nguyen permanecía de pie, sus manos todavía temblorosas por la prisa con la que había llegado, pero su expresión era de una determinación inquebrantable. La carpeta que había entregado descansaba ahora sobre el estrado, sus páginas llenas de firmas y declaraciones que contaban una historia muy diferente a la que el abogado oponente había intentado pintar. Daniele, todavía en su lugar, sintió como el peso de las últimas horas comenzaba a hundirla. Sus músculos, acostumbrados a largas jornadas en el hospital, ahora protestaban contra el esfuerzo adicional de mantenerse erguida en esa silla incómoda. Pero no se permitió flaquear. No aquí. No ahora. La jueza Barón respiró hondo antes de hablar. Señorita Hart, comenzó, y esta vez su voz carecía del filo cortante de antes. Este tribunal ha escuchado su testimonio,
Ha revisado la documentación presentada y ha considerado las circunstancias extraordinarias de este caso. Hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con un cuidado inusual. Antes de proceder, ¿hay algo más que desee agregar? Daniele miró hacia sus manos, todavía marcadas por el residuo de los guantes médicos, las uñas cortas y limpias pero sin esmalte, las venas visibles bajo la piel pálida. Cuando alzó la vista, sus ojos encontraron los de la jueza, y esta vez no había desafío en ellos, solo cansancio y una verdad desnuda. Su señoría, dijo, su voz más suave ahora, pero no menos firme. No vine aquí hoy para ser una heroína. Vine porque la ley me obligó a elegir entre cumplir con mi deber como madre o con mi deber como enfermera. Y elegí cumplir con ambos, lo mejor que pude. Hizo una pausa, tragando el nudo en su garganta. Mis hijos son mi vida. Pero también lo son los pacientes que atiendo. No sé cómo separar esas dos cosas, porque ambas son quienes soy. En la galería, alguien sollozó. Una mujer joven, con un bebé en brazos, apretó a su hijo contra su pecho como si el mero pensamiento de tener que elegir entre su profesión y su maternidad la aterrorizara. El abogado oponente, Leland Grant, se removió en su asiento. Su traje impecable, que antes parecía una armadura de poder, ahora solo lo hacía verse fuera de lugar, como un actor que hubiera olvidado su guión. La jueza varona sintió lentamente, como si las palabras de Daniele resonaran en algún lugar dentro de ella que rara vez era tocado. Entiendo, dijo finalmente. Y por primera vez en toda la audiencia, pareció que realmente lo hacía. Fue entonces cuando las puertas del tribunal se abrieron de nuevo. Todos giraron la cabeza, expectantes. En el umbral, sosteniendo una pequeña bolsa de papel marrón, estaba un hombre alto, vestido con ropa casual pero con la postura erguida de un militar. Su rostro estaba marcado por la fatiga, pero sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que hasta la jueza se inclinara ligeramente hacia adelante. Disculpe la interrupción, su señoría, dijo el hombre, su voz grave pero respetuosa. Soy el padre de Noah. El niño que la enfermera Hart salvó esta mañana. La sala contuvo el aliento. Daniele giró en su silla, sus ojos encontrándose con los de este hombre al que apenas había visto entre el caos de la sala de emergencias. Él le sostuvo la mirada, y en ese instante, todo lo que no había podido decirle en el hospital quedó claro en su expresión. Su señoría, continuó el hombre, avanzando hacia el frente con pasos firmes. No vine aquí para testificar. Vine para entregar esto. Extendió la bolsa de papel hacia el alguacil, quien, después de un gesto de asentimiento de la jueza, la llevó al estrado. La jueza varón abrió la bolsa con cuidado. Dentro había un pequeño dibujo infantil, hecho con lápices de colores, que mostraba a una figura con bata azul y un estetoscopio sonriendo junto a una cama de hospital. En la parte inferior, con letras temblorosas pero legibles, decía, «Gracias por salvar a mi amigo Noah. De parte de Ben, 6 años». Junto al dibujo había una nota escrita a mano por un adulto. «Noah no es nuestro único hijo. Tenemos una hija de 4 años que nació con una cardiopatía congénita. Hoy entendimos que hay madres como la enfermera Hart que eligen salvar a los hijos de otros, incluso cuando eso significa sacrificar su propio descanso, su propia comodidad, su propia imagen. Si alguna vez nuestra hija necesita ayuda en medio de la noche, esperamos que haya alguien como ella de turno». La jueza varón leyó la nota en silencio. Cuando alzó la vista, sus ojos brillaban con una humedad que no estaba allí antes. «Señorita Hart», dijo, y ahora su voz era casi un susurro. «Parece que su día ha tocado más vidas de las que usted misma sabe». Daniele no pudo responder. La emoción, contenida con tanto esfuerzo durante horas, le cerró la garganta. Fue entonces cuando Leland Grant, el abogado oponente, se levantó de su silla. Todos esperaban otro ataque, otro intento de desacreditarla. Pero en lugar de eso, Grant hizo algo que nadie anticipó. Se quitó los gemelos de oro de sus puños y los dejó sobre la mesa con un suave clic.
Su señoría, dijo, su voz notablemente más baja que antes. En vista de la nueva evidencia presentada, retiro mis objeciones a la custodia compartida. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Grant continuó, ahora mirando directamente a Daniele. Señorita Hart, he dedicado mi carrera a ganar casos. Pero hoy, por primera vez, me doy cuenta de que hay cosas que no deberían ser disputadas en un tribunal. Daniele lo miró, sin palabras. La jueza Barón golpeó su mazo una vez, pero no con la fuerza habitual. Fue un golpe casi ceremonioso, como el cierre de un capítulo. En vista de la retirada de la objeción y considerando toda la evidencia presentada, declaró, este tribunal otorga la custodia completa a la señorita Daniele Hart, sin condiciones. El estallido de aplausos fue instantáneo. La galería se puso de pie como una sola persona, algunos llorando abiertamente, otros grabando con sus teléfonos, todos tocados por la crudeza y la belleza de lo que acababan de presenciar. Daniele, todavía sentada, sintió como las lágrimas que había estado conteniendo por fin se desbordaban. No eran lágrimas de alegría ni de alivio, sino de algo más profundo, la confirmación de que, en un mundo que constantemente le pedía que eligiera entre ser madre y ser enfermera, ella había encontrado la manera de ser ambas cosas. Y al salir del tribunal, todavía con sus crabs manchados y sus zapatos gastados, supo que nunca más se disculparía por ello. El estruendo en la sala del tribunal era ensordecedor cuando la jueza Barón declaró el fallo final. Los aplausos, que comenzaron como un murmullo disperso, pronto se convirtieron en una ovación atronadora que hizo vibrar los ventanales antiguos de la sala. Pero Daniele no lo escuchaba. De pie junto a su abogado, sintió como el mundo se desdibujaba alrededor suyo. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa de roble, notando las marcas de desgaste dejadas por generaciones de abogados nerviosos. El olor a limpiador industrial mezclado con el perfume caro de alguien en la primera fila le recordó absurdamente al aroma del desinfectante del hospital. Daniele. La voz de Matt, su abogado, la sacó del trance. El hombre, normalmente tan profesional, tenía los ojos brillantes. Lo lograste, murmuró, apretando su brazo con una fuerza que delataba su propia emoción contenida. Ella quiso responder, pero en ese momento el movimiento en la galería captó su atención. La doctora Marcos, la enfermera jefe que había intervenido antes, estaba abriéndose paso entre la multitud. Detrás de ella, una procesión impensable, 12 enfermeras en uniforme completo, algunas con las batas todavía manchadas de turnos recientes, formaban un pasillo humano. Vamos, dijo la doctora Marcos, extendiendo una mano hacia Daniele. Su voz cargada de una autoridad que solo décadas en urgencias podían dar. Te acompañamos a la salida. Daniele miró hacia el estrado. La jueza Barón había abandonado su posición, pero no para retirarse a su despacho como era habitual. Estaba hablando en voz baja con el alguacil principal, señalando algo en los documentos. Cuando alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de Daniele, hizo algo que nadie en la sala esperaba. Inclinó la cabeza. No era una reverencia, ni un gesto de sumisión. Era el reconocimiento silencioso de una guerrera a otra. El camino hacia las puertas del tribunal se sintió como un sueño. Cada paso sobre el mármol gastado resonaba con ecos de todas las veces que había corrido por pasillos de hospital para llegar a tiempo a un código azul. Las enfermeras a su lado marchaban en formación perfecta, sus zapatos cómodos haciendo eco al unísono. Pero fue al abrirse las grandes puertas de madera que Daniele comprendió el verdadero impacto de lo ocurrido. Afuera, una multitud esperaba. No eran solo curiosos o periodistas. Había médicos con batas blancas sobre sus trajes, bomberos con uniformes de servicio, paramédicos con chalecos reflectantes. Y entre ellos, docenas de personas comunes sosteniendo carteles hechos a mano. Los Scrubs salvan vidas. Gracias por elegir quedarte. Mi madre es enfermera y también una héroe.
Una niña de no más de 7 años, con trenzas despeinadas y un vestido rosa, se abrió paso entre la multitud y extendió hacia Daniele un dibujo tosco pero lleno de color. Mostraba a una mujer con bata azul sosteniendo la mano de un niño en una cama de hospital. Mi tía es como tú, dijo la niña con solemnidad infantil. Trabaja de noche y a veces no llega a mi recital. Pero mi mamá dice que es porque está salvando a otras niñas como yo. Daniele sintió como algo se quebraba dentro de su pecho. No era dolor. Era como el sonido del hielo derritiéndose después de un invierno demasiado largo. Alguien le puso una chaqueta sobre los hombros, no sabía quién, solo que olía a café recién hecho y a amabilidad humana. Las cámaras de los medios parpadeaban como luciérnagas electrónicas, pero ella apenas las notaba. En medio del caos, un hombre mayor con walkie-talkie, probablemente el jefe de seguridad del tribunal, se acercó con una botella de agua y un sobre Manila. Para usted, señorita Hart, dijo con un respeto que no estaba allí esa mañana. De parte de la jueza Barón. Dentro del sobre había una nota escrita a mano en papel membretado del tribunal. Señorita Hart. Hoy aprendí que la verdadera dignidad no se plancha ni se pliega. Se mancha de sangre y sudor y aún así se mantiene firme. Este tribunal, y esta jueza, le deben una disculpa. Adjunto encontrará una orden judicial firmada que modifica los códigos de vestimenta para personal médico en turnos continuos. Nunca más tendrán que elegir entre salvar una vida y respetar este estrado. Atentamente. Lenora Barón. PD, mi sobrino nació prematuro en el St. Joseph's hace 2 años. Es posible que usted lo haya cuidado. Daniele levantó la vista justo a tiempo para ver a la jueza salir por una puerta lateral, su toga negra ondeando tras ella como el manto de una reina que acabara de rendir homenaje a una fuerza mayor. El viaje a casa fue un borrón. Sabía que Matt hablaba, algo sobre entrevistas, ofertas de libros, posibles cambios legislativos inspirados en su caso. Pero solo una cosa importaba realmente. Sus hijos la esperaban en la puerta. Su hija de 8 años, con los rulos rebeldes heredados de ella, sostenía un cartel hecho con crayones que decía bienvenida a casa, mamá enfermera. Su hijo menor, de 5 años, corrió hacia ella y se aferró a sus piernas sin importarle los scraps arrugados. Mamá, murmuró el niño contra su muslo, ¿ganaste el juicio? Daniele se arrodilló hasta quedar a su altura, notando cómo las rodillas de sus scraps crujían por los residuos de solución antiséptica. No se trataba de ganar, cariño, susurró, enterrando la nariz en el pelo suave del niño. Se trataba de que entendieran que a veces salvar vidas es más importante que lucir perfecta. Su hija mayor, siempre observadora, señaló las manchas en el uniforme. ¿Es sangre de verdad? Daniele asintió, permitiendo que por primera vez ese día las lágrimas fluyeran libremente. Sí, mi amor. Es la prueba de que mamá estuvo donde tenía que estar. Esa noche, mientras los niños dormían y los mensajes de apoyo seguían llegando a su teléfono, Daniele se sentó en la cocina con una taza de té frío entre las manos. En la mesa delante de ella, los scraps manchados estaban doblados con cuidado, listos para lavar. Pero antes de levantarse, hizo algo inesperado. Tomó un marcador permanente y escribió en la etiqueta interior, junto al logo del hospital. Usado el día que aprendí que ser enfermera y ser madre es la misma batalla. Y que no tengo que disculparme por ninguna de las dos. Afuera, la luna brillaba sobre la ciudad, iluminando silenciosamente los hospitales, las casas, los tribunales. En alguno de esos edificios, otra enfermera comenzaba su turno nocturno. Otra madre se preparaba para otra larga noche de elecciones imposibles. Pero ahora, gracias a un par de scraps azules y una mujer demasiado cansada para cambiarse, el mundo sería un poco más amable con ellas. Y eso valía más que cualquier aplauso.